La memoria del agua, las emociones grabadas en la materia, dicen que el agua es la forma más pura de silencio, que no grita, no exige, no reclama, tan solo fluye, se adapta, se transforma. Pero hay quienes afirman algo aún más inquietante, que el agua escucha, que guarda en sus moléculas las huellas invisibles de todo aquello que toca, de cada emoción que roza su superficie, de cada vibración que atraviesa su cuerpo transparente, una memoria líquida que acompaña a la humanidad desde antes de que existieran las palabras. Imagina por un instante un simple vaso de agua deslizándose entre tus manos. Parece un objeto sin historia, sin alma, sin identidad, pero detrás de ese brillo translúcido se oculta una pregunta tan antigua como los océanos que rodean al mundo. ¿Es posible que el agua conserve una parte de aquello que la rodea? ¿Puede un líquido aparentemente inofensivo almacenar recuerdos, sensaciones, mensajes y estados de ánimo que luego se proyectan sobre quienes la beben o la tocan? En las montañas más antiguas, en los monasterios escondidos y en aldeas que aún viven sin relojes, existen relatos que aseguran que el agua posee un espíritu, un ojo sin párpados que observa, una piel sin nervios que percibe, un corazón sin sangre que late al compás de la tierra. Los ancianos de esas regiones decían que el agua podía absorber la tristeza de un enfermo, la alegría de una celebración, el miedo de un ritual prohibido o incluso la desesperación de un pueblo entero. Para ellos el agua no era un recurso, era un testigo. Pero el misterio se profundiza cuando los científicos modernos, aquellos acostumbrados a medirlo todo con números y ecuaciones, empezaron a tropezar con anomalías que no podían explicar. Ciertas muestras de agua reaccionaban de manera distinta, aun cuando su composición química era idéntica. Algunas cristalizaban en formas perfectas solo después de haber estado expuestas a palabras de gratitud. Otras se fracturaban en estructuras caóticas después de haber estado cerca de discusiones, gritos o pensamientos negativos. El agua parecía responder a algo más allá de la física tradicional. En laboratorios silenciosos, investigadores observaron cómo el agua modificaba su comportamiento a partir de estímulos que no deberían afectarla. Era como si ese líquido transparente, omnipresente, humilde y aparentemente simple, escondiera un código secreto capaz de registrar el pulso emocional de todo aquello con lo que entra en contacto. Una especie de biblioteca silenciosa hecha de gotas, océanos y nubes. Pensar, cada río ha escuchado las plegarias de pueblos enteros, cada mar ha presenciado guerras, naufragios, ofrendas, nacimientos y despedidas. Cada lluvia que cae sobre tu ventana podría haber recorrido continentes enteros, absorbiendo el eco de millones de vidas que jamás conocerás. El agua que bebes hoy quizá fue parte de un glaciar prehistórico, de una laguna sagrada o del sudor de un emperador. ¿Qué memorias trae consigo? ¿Qué historias escuchó antes de caer en el vaso que ahora reposa sobre tu mesa? La primera vez que esta teoría llegó a los medios, el mundo reaccionó con burla y fascinación al mismo tiempo. ¿Cómo podía algo tan común tener un poder tan extraordinario? ¿Cómo un elemento tan simple podría registrar emociones humanas como si fuese una cinta invisible? Pero detrás de la incredulidad inicial, había una verdad incómoda. El agua está en todas partes. Es el único elemento que tocamos desde que nacemos hasta que morimos. La sangre, las lágrimas, la nieve, los mares, las lluvias y hasta el vapor que flota sobre nuestra cabeza comparten un mismo origen. Y si es cierto que el agua tiene memoria, si de verdad registra todo lo que siente y percibe, entonces nada está realmente olvidado. Cada emoción deja una huella, cada pensamiento emite una vibración. Cada palabra pronunciada sobre el agua podría permanecer dormida en su interior durante décadas, siglos, milenios, como si la materia misma estuviese esperando el momento adecuado para revelar aquello que ha guardado en silencio. Mientras avanzas en este misterio, te invito a hacer algo. Mira el agua a tu alrededor, esa botella, ese vaso, esa gota en la ventana que resbala lentamente. Observa su quietud, observa su transparencia, observa la forma en que refleja la luz y pregúntate, ¿qué sabe que yo no sé? ¿Qué historias carga en su interior? ¿Qué emociones ha absorbido que aún no ha revelado? Suscríbete si sientes que hay preguntas que el mundo prefiere no responder, porque lo que viene a continuación podría cambiar la forma en que ves la materia, el cuerpo humano y la memoria del universo. El eco invisible en ciencia, anomalías y el misterio que nadie quiso aceptar durante décadas. La ciencia tradicional observó al agua como un compuesto sencillo, dos átomos de hidrógeno enlazados con uno de oxígeno, un triángulo molecular que daba origen al líquido más vital del planeta. Nada más, nada menos. Pero incluso los investigadores más rígidos comenzaron a notar que el agua se comportaba de formas que ninguna fórmula podía anticipar. Era como si la molécula más estudiada del mundo estuviera jugando a esconder secretos. El primer gran ruido lo hicieron científicos que, sin pretenderlo, toparon con lo inexplicable. En experimentos perfectamente controlados,
donde la química y la física deberían haber ofrecido resultados predecibles, el agua se comportaba como si tuviera estados de ánimo. Ciertas muestras formaban cristales armónicos casi como mandalas congelados, otras, expuestas a palabras cargadas de ira, generaban estructuras quebradas, torcidas y oscuras. Todo indicaba que algo intangible influía en el orden interno del agua. En un laboratorio suizo, un equipo observó que pequeñas cantidades de agua que habían estado en contacto con campos electromagnéticos intensos mantenían un comportamiento alterado incluso después de haber sido purificadas. Era como si conservaran una huella, una cicatriz, un recuerdo invisible de aquello que habían percibido. Lo más inquietante fue descubrir que estas huellas podían transmitirse a otras muestras con las que entraban en contacto, como si el agua pudiera enseñar lo que había aprendido, propagando información no química. Un investigador japonés llevó esta idea mucho más lejos. Afirmó que el agua respondía a la intención humana, no solo a la vibración del sonido, sino a la emoción detrás de la palabra. Según sus observaciones, no era lo mismo decir gracias con resentimiento que decir gracias con gratitud real. La estructura del agua lo sabía, lo sentía. Anne lo registraba. Para él, el agua no era un recurso pasivo, sino un espejo emocional capaz de reflejar la conciencia de quien la observa. Estas ideas fueron ridiculizadas, pero lo curioso es que muchos laboratorios, pese a burlarse públicamente, comenzaron a repetir algunos de estos experimentos en privado. Y aunque nunca admitieron nada, varios informes internos revelaron comportamientos extraños en el agua que no encajaban en los modelos convencionales. Era como si todos supieran que algo ocurría, pero nadie quisiera reconocerlo abiertamente para evitar que el mundo científico los señalara como herejes modernos. La posibilidad de que el agua pueda almacenar información no debería sorprendernos tanto. Después de todo, la vida entera depende de señales invisibles. El ADN es una molécula que guarda recuerdos biológicos. El cerebro almacena memoria en conexiones eléctricas. El universo entero parece operar bajo leyes donde la vibración y la frecuencia son más importantes que la materia misma. ¿Por qué el agua sería la excepción si es el elemento que conecta todo? La estructura del agua es extremadamente flexible. Sus enlaces se forman y se rompen en fracciones de segundo, permitiendo una plasticidad que ningún otro elemento posee. Ese dinamismo podría ser la clave de su capacidad para registrar patrones, una emoción, un sonido, una palabra, un pensamiento, un campo eléctrico, un evento traumático. Incluso la presencia de un ser vivo podrían dejar una marca sutil que modifica la disposición interna del agua, como una huella dactilar emocional. Lo más inquietante vino de un experimento ruso que casi nadie conoce. Científicos de una estación remota observaron que muestras de agua sometidas a emociones humanas intensas cambiaban su estructura en sincronía, incluso cuando estaban separadas por varios kilómetros. Era como si compartieran un hilo invisible, una resonancia compartida. Los investigadores llamaron a este fenómeno ecoemocional. Afirmaban que el agua actuaba como un conductor entre mentes, emociones y espacios, uniendo lo que a simple vista parecía estar separado. Si esto fuese cierto, significaría que el agua no solo guarda memoria, sino que también la distribuye. Imagina por un instante que las emociones humanas pudieran viajar a través de la humedad del aire, filtrarse en las corrientes subterráneas, llegar a las nubes y volver convertidas en lluvia. Una emoción que nace en un cuerpo podría terminar resonando en otro a miles de kilómetros. Sería una red silenciosa que une a la humanidad a través de un idioma que nadie escucha, pero que todos sienten. Esta idea ha generado terror en ciertos círculos científicos y gubernamentales, porque si el agua reacciona, guarda y transmite información emocional, entonces todo lo que hacemos deja una huella más profunda de lo que imaginamos. Nuestras ciudades, nuestros ríos, los océanos, incluso los glaciares podrían estar cargados con los recuerdos de nuestras guerras, celebraciones, crisis, esperanzas y miedos. Y esa acumulación emocional podría influir en el mundo mucho más de lo que creemos. En ciertos monasterios del Tíbet, los monjes enseñan que el agua que se usa en los rituales debe ser cuidada porque absorbe la energía dominante del ambiente. Dicen que un recipiente con agua puede contaminarse emocionalmente con facilidad, pero también puede purificarse si se le ofrece silencio, intención y gratitud. Esta idea ancestral coincide inquietantemente con lo que varias investigaciones modernas insinúan: dos caminos distintos, uno espiritual y otro científico, llegando al mismo enigma. Pregúntate esto: si el agua realmente tiene memoria, ¿qué tipo de recuerdos están almacenados en las ciudades del mundo? ¿Qué emociones llevan los ríos que atraviesan pueblos marcados por tragedias? ¿Qué historias cargan las lluvias que caen sobre campos donde hubo guerras? ¿Qué vibraciones guardan las gotas que consumimos cada día? El agua te rodea, te compone, te habita,
Y quizá está hablando desde hace siglos, solo que no hemos querido escuchar. Si deseas seguir explorando este misterio oculto que el mundo intenta ignorar, suscríbete y acompáñanos en esta travesía donde la ciencia y lo invisible a veces se tocan sin querer. El puente oculto a mente humana. Vibración y la memoria líquida del universo. Hay una verdad silenciosa que atraviesa toda la historia humana. Una intuición que aparece en pueblos separados por continentes, épocas y lenguas distintas. La idea de que la mente y el agua están unidas por un hilo invisible. Donde hay vida, hay agua. Donde hay pensamiento, hay vibración. Y donde hay vibración hay memoria, pero pocos se atreven a explorar hasta dónde llega esta relación o qué podría significar para la conciencia humana. El cuerpo humano es un océano atrapado en una forma. Más de la mitad de lo que somos es agua que fluye dentro de venas, tejidos y células. Cada emoción modifica esa corriente interna. El miedo acelera su ritmo, la rabia la calienta, la tristeza la vuelve pesada, a la alegría la ordena. Si el agua responde de manera tan evidente a los estados del cuerpo, ¿qué impide suponer que también lo hace ante los estados de la mente? ¿Qué impide creer que las emociones son impulsos que reorganizan la estructura de ese océano interior? Imagina por un momento que cada pensamiento que tienes genera una vibración. No una vibración metafórica, sino una real, física, que se propaga como un eco silencioso por el agua que te compone. Tus recuerdos, tus heridas, tus obsesiones y tus deseos podrían estar impresos en cada gota de tu interior, como un archivo emocional que viaja contigo a donde quieras que vayas. Sería una memoria líquida dentro de tu memoria biológica. Los antiguos sanadores lo sabían, por eso usaban agua en rituales de purificación. No porque creyera que el agua lavaba la piel, sino porque creían que podía limpiar aquello que no se veía. Las emociones densas, los pensamientos deformados, las energías que se adherían al cuerpo como sombras frías. Para ellos, el agua era un espejo que devolvía lo que tocaba, y si lograbas cambiar tu vibración interna, el agua cambiaba contigo. Hoy la neurociencia moderna empieza a estudiar cómo las emociones alteran la bioquímica del cuerpo, cómo un pensamiento puede modificar la frecuencia cardíaca, la presión arterial o la actividad hormonal, pero aún no han querido dar el siguiente paso en reconocer que el agua interna podría estar registrando esos cambios como memoria estructural, porque admitirlo sería abrir la puerta a una pregunta inquietante. ¿Cuánto de lo que somos está siendo grabado sin que lo sepamos? Hay testimonios de personas que aseguran que beber agua expuesta a cierta intención les ha generado cambios emocionales inesperados, no transformaciones mágicas, sino ajustes sutiles, una sensación de calma, un alivio inexplicable, una claridad repentina. Aunque el mundo científico se resista, miles de experiencias personales apuntan a que la calidad emocional del agua influye en la mente humana más de lo que creemos. En Japón, un grupo de investigadores estudió la relación entre trauma psicológico y estructura del agua corporal. Encontraron que personas con experiencias dolorosas tenían patrones distintos de hidratación celular. No era solo un problema físico, sino una alteración en la manera en que el agua se organizaba dentro del cuerpo. Era como si los traumas hubieran dejado una huella líquida que afectaba el funcionamiento interno. Si el agua realmente guarda memoria emocional, entonces sanar no es solo olvidar, también es reescribir esa memoria, dejar que nuevas vibraciones reorganicen la estructura de aquello que fluye en nosotros. Para algunos esto podría explicar por qué ciertas prácticas ancestrales, como la meditación, el sonido, los mantras o la respiración consciente, generan cambios tan profundos en el cuerpo. Estarían actuando directamente sobre el agua interna, reprogramándola poco a poco. Ahora imagina lo siguiente: si tu cuerpo está compuesto por agua que registra emociones, y el ambiente también está lleno de agua que registra vibraciones externas, entonces no estás aislado, estás conectado con todo lo que te rodea a través de una matriz invisible hecha del mismo elemento. Tu tristeza podría afectar el agua del aire que respiras. Tu alegría podría influir en la humedad que se evapora de tu piel. Tus pensamientos podrían resonar en la lluvia que cae sobre tu ciudad. Esta idea, que suena casi poética, podría tener consecuencias reales, porque si el agua almacena emoción y la comparte, entonces los ambientes cargados de sufrimiento, rabia o violencia podrían contaminar emocionalmente a quienes habitan en ellos. De la misma manera, ambientes cargados de calma, gratitud o armonía podrían influir positivamente en la mente de quienes los atraviesan sin saber por qué se sienten más ligeros. Tal vez esto explica por qué ciertos lugares del mundo generan paz instantánea, o por qué algunos espacios se sienten densos, pesados, inquietantes, incluso cuando no hay nada visible que lo provoque. El agua presente en esos ambientes podría estar transmitiendo la memoria de eventos pasados, una memoria que se filtra en la mente humana sin que lo notemos. Si esta conexión entre mente y agua es real, entonces nuestras emociones no son privadas, son ondas que viajan, que se expanden,
que dejan un rastro y que quizá regresan a nosotros convertidas en intuiciones, síntomas o presentimientos. Mientras lees estas líneas, piensa en tu propio mar interno, piensa en las emociones que podrían estar impresas en él. Piensa en cómo cada pensamiento deja una huella invisible. Piensa en la posibilidad de que el agua, esa compañera silenciosa que te habita, sea mucho más que un líquido, sea un archivo vivo de tu historia emocional. Si algo dentro de ti quiere saber más, si una parte de tu mente siente que esto no es una teoría sino un recuerdo olvidado, entonces suscríbete y acompáñanos. Lo que viene ahora cambiará tu forma de entender el mundo. Los archivos invisibles, revelaciones, pruebas ocultas y el temor de quienes conocen la verdad. Hay un punto en toda investigación donde la frontera entre lo aceptable y lo prohibido se vuelve difusa. Un punto donde los datos dejan de ser simples registros para convertirse en amenazas. Eso ocurrió con la teoría de la memoria del agua. Lo que comenzó como curiosidad científica terminó transformándose en un terreno que muchos prefirieron abandonar. No porque fuera falso, sino porque era demasiado verdadero. La primera señal llegó de manos de un grupo de investigadores europeos que realizaban experimentos en un laboratorio subterráneo. Querían demostrar que el agua no tenía capacidad de almacenar información. Buscaban desacreditar por completo la idea. Sin embargo, descubrieron algo tan perturbador que destruyeron sus propios informes. El agua no solo respondía a sonidos y emociones, también reaccionaba a estímulos que no habían ocurrido todavía. En repetidas ocasiones observaron cambios estructurales anticipados, alteraciones en los enlaces moleculares que sucedían segundos antes de la emisión de un sonido o de la llegada de una emoción intensa. El agua parecía comportarse como si supiera lo que estaba por pasar, como si recordara el futuro. Esta anomalía, que oficialmente nunca existió, abrió la puerta a una teoría aún más inquietante. El agua podría ser un puente entre tiempos, no un simple archivo del pasado, sino un hilo que conecta pasado, presente y futuro en una imagen vibratoria única. Cuando intentaron replicar el experimento en otros laboratorios, algunos lo lograron, pero la mayoría negó haber visto nada. Los pocos que admitieron resultados similares pidieron anonimato. Había un temor evidente, no por la comunidad científica, sino por entidades más grandes que empezaron a involucrarse sin explicación. Documentos desaparecidos, servidores borrados, corresponsales silenciados. Es como si alguien estuviera vigilando el avance de este conocimiento. A mediados del siglo XX, un físico soviético habló de la posibilidad de que el agua actuara como receptor de información cósmica. Afirmó que el agua tenía patrones que coincidían con ciertas radiaciones provenientes del espacio profundo. Su investigación fue archivada bajo clasificación militar. Cuando intentó publicar sus resultados, desapareció. Su estudio nunca vio la luz, y aunque hubo rumores de que fue exiliado, nadie volvió a escucharlo hablar de su descubrimiento. En la década siguiente, un equipo francés identificó estructuras peculiares en el agua sometida a emociones intensas. Ciertas configuraciones cristalinas coincidían con patrones que aparecían también en regiones del cerebro relacionadas con la memoria emocional. Era como si el agua imitara los procesos internos de la mente humana. Estos resultados, descritos como coincidencia improbable, fueron archivados inmediatamente por autoridades académicas. No fue un error, fue una instrucción. Pero la revelación más perturbadora provino de un pequeño pueblo en Japón, donde se decía que el agua de un manantial sagrado tenía la capacidad de devolver recuerdos olvidados. Los habitantes aseguraban que quienes bebían de ese lugar experimentaban sueños vívidos de vidas pasadas, traumas reprimidos o eventos que nunca vivieron pero que parecían reales. Los científicos que visitaron el sitio tomaron muestras y observaron patrones vibratorios completamente distintos a los del agua común. Pero el manantial fue clausurado por el gobierno bajo la excusa de protección ambiental. Nadie volvió a entrar. La pregunta inevitable surgió: ¿qué información está guardando el agua del planeta? ¿Qué memorias ocultas está protegiendo? ¿Y por qué quienes alcanzan una respuesta desaparecen, renuncian o se silencian? Imagina por un instante lo que significaría que los océanos guardaran el rastro emocional de cada tragedia humana, que las nubes fueran testigos invisibles de secretos prohibidos, que las aguas subterráneas conservaran memorias antiguas de civilizaciones olvidadas. El agua habría registrado ceremonias, sacrificios, descubrimientos, alianzas, juramentos, llantos, guerras, nacimientos y muerte. Sería la biblioteca más grande del mundo, una biblioteca líquida que contiene aquello que la historia ha intentado borrar. Esta idea despierta un miedo profundo en quienes gobiernan, porque si el agua almacena y transmite memoria, no sería posible que en algún momento, bajo ciertas condiciones,
esa información salga a la luz? ¿No podría la humanidad acceder a recuerdos colectivos que nunca debió conocer? ¿No podría el agua revelar verdades que contradicen las versiones oficiales de la historia? Hay reportes clasificados que hablan de dispositivos experimentales capaces de leer la estructura vibratoria del agua. Se dice que uno de estos prototipos logró reproducir un patrón que correspondía a un sonido humano primitivo, como si el agua hubiese grabado un grito ancestral. Los pocos que vieron la demostración aseguraron que no era un sonido moderno. Era algo más antiguo, más profundo, más salvaje. Si estas tecnologías existen, no han sido mostradas al público. Y si estos descubrimientos fueron reales, fueron enterrados rápidamente. Pero la pregunta persiste, latente, inquietante. ¿Por qué tanto esfuerzo por ocultar algo que se supone no es cierto? ¿Por qué borrar investigaciones que, según la ciencia oficial, no deberían mostrar resultados significativos? Quizá porque aquellos que han llegado demasiado lejos en este misterio han visto algo que los demás no. Han comprendido que la memoria del agua trasciende lo físico, que no solo registra lo que ocurre, también registra lo que se siente. Lo que lo que se esconden, lo que se sueña y lo que se calla. El agua podría ser el archivo más fiel de la humanidad y quizás el más peligroso. Si quieres descubrir lo que este misterio revela en su última capa, suscríbete. La próxima sección cerrará este viaje con una verdad que muchos prefieren no escuchar. El susurro final del agua, lo que recuerda, lo que revela y lo que aún no hemos querido aceptar. Hay misterios que se revelan con estruendo, como tormentas que abren el cielo, y hay otros que se revelan en silencio, como una gota resbalando por la superficie de una piedra antigua. La memoria del agua pertenece a este segundo tipo. Un enigma que no grita, que no exige, que no amenaza. Solo espera a que el ser humano esté preparado para escuchar aquello que lleva milenios murmurando. Porque si algo ha quedado claro después de navegar por este misterio, es que el agua no es un espectador pasivo, es una presencia viva, silenciosa y infinita que ha acompañado cada ciclo de la humanidad. Ha visto imperios nacer y caer. Ha presenciado guerras, rituales, sacrificios, celebraciones, descubrimientos y extinciones. Ha tocado a cada criatura que ha existido, ha escuchado cada susurro, ha recibido cada lágrima, ha sido testigo de cada acto de amor y de cada acto de destrucción. Y si de verdad tiene memoria, entonces nada se ha perdido, nada se ha borrado, nada ha quedado en el olvido profundo del tiempo. Todo sigue vibrando en algún océano, en alguna nube, en algún río subterráneo que serpentea bajo los cimientos del mundo moderno. Lo más inquietante no es que el agua recuerde, lo más inquietante es que pueda hablar. En algunas culturas antiguas se decía que el agua enviaba mensajes a quienes sabían escuchar, no mensajes en palabras, sino en sensaciones. Un presentimiento, un sueño repetido, una emoción que aparece sin causa aparente, una intuición que guía a un viajero en medio de la noche. Estos sabios afirmaban que el agua es un puente entre mundos, entre lo visible y lo invisible, entre lo consciente y lo inconsciente, entre el ser humano y la memoria colectiva que intentamos ignorar. Hoy, quienes estudian estos fenómenos en secreto aseguran que el agua actúa como un espejo emocional del planeta. Absorbe cada vibración humana y la devuelve transformada, como un eco que recorre mares, nubes y lluvias. ¿Alguna vez te has sentido triste sin motivo durante un día gris? ¿O extrañamente ligero durante una tarde soleada? Quizá no sea solo el clima, quizá sea la emoción con la que el agua del aire volvió al mundo. Hay quienes sostienen que los patrones de lluvia cambian cuando millones de personas sienten lo mismo, que los océanos se agitan con mayor intensidad en épocas de caos social, que las reservas subterráneas se alteran cuando grandes poblaciones experimentan miedo colectivo. Dicen que la tierra siente a través del agua y que la humanidad se refleja en ella sin darse cuenta. Si esto fuera cierto, significaría que somos parte de un organismo vivo mucho más grande que nosotros, que nuestras emociones no afectan solo a nuestra mente o a nuestro cuerpo, afectan al planeta entero, afectan al agua que recorre cada rincón de la Tierra. Y aquí nace la pregunta más perturbadora de todas: ¿qué pasaría si algún día pudiéramos acceder a la memoria del agua del mundo? ¿Qué veríamos, qué oiríamos, qué secretos saldrían a la luz? Veríamos la sombra de civilizaciones perdidas, cuyos nombres no aparecen en ningún libro, pero cuyas huellas vibran en mares antiguos. Veríamos los rituales prohibidos que alguna vez se realizaron en costas olvidadas. Oiríamos las plegarias pronunciadas en lenguas extintas. Reconoceríamos los gritos de los que perecieron en guerras que la historia no registró. Y quizá, solo quizá, encontraríamos respuestas a preguntas que han perseguido a la humanidad desde sus primeros pasos. Y entonces habría otra revelación, una que pocos están preparados para enfrentar. El agua también guarda nuestras emociones más íntimas.
cada lágrima derramada, cada baño que tomamos, cada sorbo que bebemos, cada gota que sudamos en momentos de miedo o desesperación. Todo queda registrado en algún lugar, y si lo que sentimos no desaparece, sino que se transforma, y si cada emoción que no expresamos se queda flotando en algún fragmento del mundo, esperando volver a nosotros de otra forma, cósmicamente, esto convertiría al agua en la guardiana de la conciencia humana, una memoria viva que sabe más de nosotros que nosotros mismos. Una verdad líquida que ha estado ahí desde antes de que existieran los templos, los libros, las lenguas o incluso la vida compleja. Pero el misterio no termina aquí. Hay señales pequeñas pero constantes de que el agua está intentando comunicarse, que está buscando una forma de revelar su archivo, que está enviando mensajes en forma de patrones, intuiciones, sueños, comportamientos inexplicables en animales y humanos, como si el planeta quisiera decirnos algo que hemos ignorado por demasiado tiempo. Quizá la memoria del agua no sea un fenómeno aislado, quizá sea una advertencia, una invitación, un recordatorio. Porque si el agua registra cada vibración humana, entonces también está registrando el estado emocional global de nuestro tiempo. El miedo han, la ansiedad, la rabia han, la incertidumbre, el dolor colectivo que atraviesa continentes, y si esa carga continúa creciendo, el equilibrio mismo del planeta podría verse afectado. Pero también hay esperanza, porque si el agua responde a las emociones densas, también responde a las emociones luminosas, a la gratitud, a la compasión, a la calma, a la serenidad, al amor en todas sus formas. Y si millones de personas cambiaran su vibración interna, esa memoria colectiva podría transformarse. Nada de esto se ha probado de manera oficial. No habrá comunicados, ni conferencias, ni titulares. Pero en el silencio profundo del agua algo se mueve, algo nos observa, algo nos escucha. Y quizá en lo más íntimo, tú también lo has sentido alguna vez. Si este viaje te ha hecho ver el mundo con otros ojos, si una parte de ti siente que este misterio no es ficción sino intuición antigua, suscríbete y únete a quienes buscan respuestas en los lugares donde nadie se atreve a mirar. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes